¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo va, lectores? ¿Cómo va, lectoras? Espero que anden bien. Por acá es bastante temprano. Estoy tomando unos mates previo a irme al trabajo. El día está hermoso. Hoy les traje un cuento de... Les traigo un cuento de Isidoro Blaisten. Ya he leído algo de Isidoro. Algunos dicen el escritor que trajo concordia a la literatura. Un escritor bastante costumbrista, pero también muy humorístico en su código. Isidoro Blaisten, yo me acuerdo hace como un año leí Los Tarmas. Y Los Tarmas es, nada, una historia, por eso digo costumbrista. Se habla de la milladura, se habla de pelearla, se hablan de... Isidoro describe muy bien cada uno de los caracteres y los roles que tiene cada personaje dentro de la familia. Y hace como una especie de caricatura, ¿no? Eh, es un campeón, yo lo quiero mucho a Isidoro y cada vez que lo leo me divierte mucho. Bueno, sin más preámbulo, vamos directamente al cuento y después hacemos algunas acotaciones al respecto si así lo amerita. Lo que hoy les traigo es un cuento que se llama El tío Facundo. Para que se den cuenta de cómo era mi familia, antes de que matásemos al tío Facundo, mejor dicho, antes de que llegase el tío Facundo, les voy a contar lo que decía cada uno de nosotros. Mamá, por ejemplo, decía que los perros presienten cuando se está por morir el dueño y que no hay cosa peor que operar con fiebre. La penicilina consume los glóbulos rojos, decía que los chicos se deshidratan en verano, que los varones tiran más para el lado de la madre y las nenas para el lado del padre, que los chicos de matrimonios separados siempre están tristes. Los médicos israelitas son los mejores. Decía siempre que el peor hijo es el que la madre más quiere y los que más tienen son los que menos gastan. Decía pensar que ya tenía el cáncer adentro y que el empapelado junta bichos y la gente antes se moría de gripe. Eso es lo que decía mi mamá. Mi papá en su cantinela siempre decía que la natación era el deporte más completo, que los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío, que los militares y los marinos son todos cornudos, al igual que los viajantes, que la verdad, lo mejor para afeitarse es la navaja y que no hay como un buen vaso de vino en invierno y una cervecita en verano, que las flacas suelen ser tremendas. El vino tinto no se toma frío y fumar cigarrillos negros es mucho más sano que fumar rubios. Ningún médico opera a la propia señora y si al final todo lo que quiere el obrero es su churrasquito y su vaso de vino. Esos piden limona y tienen una cuenta en el banco. A los ladrones habría que cortarle la mano y colgarlos en Plaza de Mayo. El mejor abono es la bosta de caballo. La plata está en el campo, al asado hay que comerlo de parado y que la gente del campo no tiene problema. Un par de huevos, unos choclos, matan un pollo y listo. Eso decía mi padre en su cantinela de siempre. Mi hermana decía otra cosa. Mi hermana siempre decía que no hay cosa más linda que ir al cine cuando llueve, que un pájaro solo se muere siempre de tristeza, y a los que son blancos el sol los pone colorados enseguida, pero a los morochos no. Van rodando de hombre en hombre y después... odio las películas que hacen llorar, decía mi hermana. Me encanta aprender y aprender y aprender, no como algunas que se casan de blanco. Yo no sé por qué la directora insiste con el método global. Eso decía mi hermano. Yo decía siempre. La verdad que a la industria alemana hay que sacarle el sombrero. Los japoneses son muy traicioneros. La natación saca músculo flojo, papá. A los tipos chinchudos se les pasa la bronca enseguida. Hasta que no me reciba nada de novia, no, nada de novia. Yo lo que quiero es estudiar, ¿eh? La política afuera de la facultad. Bueno, así era mi familia. Así era mi familia hasta que llegó el tío Facundo. Papá trabajaba en el ferrocarril, en la sección tráfico de la estación Retiro. Se levantaba religiosamente todos los días a las 5 de la mañana, tomaba mate mientras se leía el diario Clarín de punta a punta y después caminaba las 7 cuadras hasta la estación Saavedra. Mamá cuidaba la casa, regaba las plantas y miraba televisión. Mi hermana hacía pirograbado, era maestra y estudiaba para asistente social. Yo estudiaba ciencias económicas y era empleado de contaduría en Casimires Bonpland. De chicos, recuerdo que mamá y papá hablaban en voz baja del tío Facundo. Cuando mi hermano y yo nos acercábamos, ellos interrumpían la conversación. En verano, después de cenar, papá sacaba a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa que yo daba vuelta para mí y el sillón plegadizo para mi hermana.
En esas noches sucedía que cada vez que papá, después de comentar cómo iba la medianera, volvía a contar otra vez de cuando le publicaron su carta de los lectores en Clarín, no sé por qué, mamá siempre hablaba del tío Facundo. El tío Facundo era el hermano de mi mamá y de la tía Fermina. Papá no lo conocía y nosotros tampoco. La verdad es que cuando mamá se puso de novia con papá, el tío Facundo ya había desaparecido. Nosotros cuando tuvimos edad para comprenderlo, mamá nos contó que el tío Facundo se había casado en Casilda y que su mujer había muerto misteriosamente y que las malas lenguas y la tía Fermina decían que el tío Facundo la había matado. El tío Facundo, de más está decir, era la oveja negra de la familia de mamá. La tía Fermina decía que para ella no existía como hermano y que por su culpa había muerto de disgusto la abuela. Un día, sin embargo, recibimos un telegrama del tío Facundo. Queridos hermanos y sobrinos, llego viernes 10, tren internacional Posadas. Punto. El telegrama del tío Facundo. El telegrama del tío Facundo. Papá no quería recibirlo, esa es la verdad, pero mamá dijo que a pesar de todo era el hermano y que el pobre muchacho debía sentirse muy solo. Y que si no quería ir a la casa de la tía Fermina y elegía nuestra casa, por algo sería. De manera que el viernes 10 a las 23:45 estábamos todos en la estación Chacarita. El tren venía como con 2 horas de atraso y mientras esperábamos en la confitería se armó una discusión. Papá decía que el tío Facundo era un vago y que si era por unos días podía estar en casa, pero que no se fuera a creer que él lo iba a mantener toda la vida. No, señor. Mamá y mi hermana decían que basta que uno esté al borde de un precipicio para que en vez de ayudarlo, le pise los dedos. Yo no decía nada. Y en eso vino el tren. Nos costó trabajo encontrar al tío Facundo. La única que lo conocía era mamá, nosotros no, nosotros le mirábamos todo el tiempo la cara a ella, a mamá. Y mamá por fin lo divisó. Entonces cuando lo vi, me pareció que lo conocía de toda la vida, desde siempre. Es que el tío Facundo daba esa impresión. Y cuando estuvo junto a nosotros, alzó en el aire a mamá, la besó, a papá le dio un abrazo que lo hizo toser, a Angelita la levantó como a una novia y a mí me apoyó una mano en el hombro sin decirme nada, mirándome como si fuera un cómplice. Venga, vamos a tomar algo, dijo. Quiero mostrarles una cosa, vamos. Papá dijo que primero había que retirar el equipaje, pero el tío Facundo no traía equipaje, solamente traía una caja de zapatos. En la confitería pidió vino blanco para todos. Papá y mamá se miraron, ellos no tomaban, salvo papá que tomaba un poquito de vino blanco con soda. En casa nadie tomaba vino, pero mi hermana, que estaba como en las nubes, quería ver a toda costa lo que el tío Facundo había traído. Y la verdad, que todos estábamos intrigados y nos tomamos todo el vino y hasta pedimos 2 vueltas más. Mamá estaba desconocida y se reía a carcajadas, sobre todo cuando el tío Facundo levantó la tapa de la caja y le entregó el mantón paraguayo tejido en encaje ñandutí por las Indias. Era de unos colores impresionantes, hermoso. Era algo que mamá había ambicionado toda la vida. Y esa noche el tío Facundo nos conquistó a todos. A todos nos regaló las cosas que ambicionamos toda la vida. A papá le regaló una caja de habanos de La Habana, habanos de verdad, los mejores, los más caros, los más ricos, no los apestosos habanos que le regalaba su jefe, unos charutos que le traía de Brasil. No, el tío Facundo le trajo a papá habanos de La Habana. A mi hermana le regaló un anillo y un collar haciendo juego. Los eslabones entraban unos adentro de otro y se achicaban y se alargaban, y cuando se cerraban quedaba una aguamarina colgando entre los eslabones de oro y plata. Mi hermana pegó un salto y le dio un beso. Cuando me entregó el cuchillo, creo que me sentí mal. Era una daga de hoja Solingen arbolito, cabo y vaina de plata con incrustaciones de oro, cincelado con un trabajo como jamás volví a ver otro igual. Nos tomamos otra vuelta de vino, papá pagó, nos fuimos a casa en taxi y esa noche, salvo el tío Facundo, nadie pudo dormir. Esa fue la primera batalla que nos ganó el tío Facundo. A veces pienso, ¿de qué le sirvió? ¿O para qué le sirvió? Pero también pienso de qué nos sirvió a nosotros haberlo matado. ¿De qué le sirvió a mamá haberlo ahogado con la almohada? ¿De qué le sirvió a papá el haberlo estrangulado? Y a mí clavarle el cuchillo que me regaló entre el esternón y los grandes vasos mientras mi hermana le cortaba las venas con una gilet.
¿De qué nos sirvió todo eso? Pienso, si el tío Facundo sigue estando ahí, incrustado en la pared del patio de costado como un nadador, reducido quizás o quizá quede el hueco de la carne, mientras la argamasa sigue calcinándose al sol y el tío Facundo sigue metido adentro de la pared. Pero eso fue después. Eso fue después, mucho después, cuando ya no nos quedó otra alternativa y no nos quedó otro remedio que matarlo. Al día siguiente de aquella noche memorable, el tío Facundo fue el primero en levantarse. Y esto fue también memorable porque en todo el tiempo transcurrido hasta su muerte, y ahí precisamente, siempre fue necesario despertarlo durante largo rato. Era sábado y el tío Facundo fue al patio y junto a la pared medianera, que después iba a ser su tumba, encontró las latas vacías de brea y encontró las herramientas. Y con eso le construyó a mamá, amorosamente, una especie de estantería para el sucucho y después fue a despertarla con un mate. Al mediodía, cuando todos nos levantamos y vimos lo que el tío Facundo había hecho, nos quedamos maravillados de su habilidad manual. Entonces yo recuerdo muy bien que en ese momento, cuando estábamos todos maravillados, él nos dijo que el verdadero trabajo es el que se hace con las manos, que lo demás, la burocracia, los papeles, los números, son un simulacro de trabajo, pero más que nada una cobardía. Ese almuerzo fue una fiesta. El tío Facundo se la pasó contándonos cómo había recolectado el arroz en Entre Ríos y las anécdotas que tenía en las estancias de Corrientes donde había trabajado. Pero lo más gracioso fue cuando nos contó las cosas que había hecho cuando fue sepulturero en Casilda y mandó a mi hermana a comprar 2 botellas más de vino. Después mamá, con los ojos brillantes, propuso jugar a la lotería, pero el tío Facundo dijo que mucho mejor era el póker. Y todos nos miramos, porque nadie sabía jugar al póker. Y el problema después estaba en el mazo. Entonces mamá preguntó cómo eran las barajas, el tío Facundo le explicó, mamá fue a buscar al ropero y vino con toda una caja intacta que tenía dominó, perinola, 2 mazos de cartas, fichas, había comprado en una liquidación en un comercio de Gatti Chávez. ¿Son estas?, preguntó ingenuamente mami, mientras le sacaba el papel celofán. Por suerte eran. Y el tío Facundo nos enseñó a jugar y el póker nos resultó el juego más maravilloso y apasionante que habíamos conocido en nuestra vida. Y primero las fichas no tenían valor y después le pusimos 10 pesos, después 50, después 100 pesos y en ese momento papá mandó a mi hermana a traer 2 botellas más de vino, pero el tío Facundo dijo que era mejor, no vino, sino dijo que era mejor traer 2 de cubana. Y cuando Angelita estaba por salir, cayó la tía Fermina. Cuando la tía Fermina vio lo que había sobre la mesa, casi se muere. Ni siquiera saludó al tío después de tantos años, lo insultó, le dijo de todo. Mamá, que parecía medio borracha, salió en su defensa. Papá movía la cabeza, como ausente, decía, haya paz, por favor, haya paz. Pero de pronto papá se levantó y le tiró un bofetón a mi hermana por encima de la mesa y desparramó todo, las fichas, la plata, y gritaba como un desaforado, ¿pero qué esperás, estúpida? Traé la cubana de una vez. Era la primera vez en mi vida que veía a mi papá levantarle la mano a mi hermana. Angelita salió corriendo para el almacén, el tío Facundo se levantó, se fue al patio, se quedó afuera fumando, mirando las estrellas que ya empezaban a aparecer. Ahora que lo pienso, parecía que el tío Facundo sintiera predilección por esa pared donde ahora está empotrado de perfil y rodeado de ladrillos, con la boca, los ojos llenos de cemento. Aunque a lo mejor ahora no quede más que el aire rodeando el esqueleto. En fin, habría que golpear esa pared y ver. Al final la tía Fermina se fue. Y al principio nadie tenía apetitos, claro, pero después el tío Facundo empezó a contar chistes y mandó a mi hermana a buscar 2 botellas más de vino y le enseñó a mamá a preparar los saltimboquis a la romana y cenamos como reyes y continuamos con el póker. Nos tomamos también las 2 botellas de cubana y seguimos jugando al póker hasta las 6 de la mañana. Al día siguiente los vecinos se quejaron y papá, que por primera vez en su vida había faltado al trabajo, le quiso pegar a Michelini. Y así empezó todo. Papá y el tío Facundo iban todos los sábados y domingos a las carreras. Mamá le daba la plata, sus ahorros para que jugasen. Angelita, mi hermana, trajo a todas sus maestras, amigas, y el tío Facundo les enseñaba a bailar el tango y después se acostaba con alguna de ellas. Mamá era feliz como una descosida y salía todas las noches con el joven poeta, y el tío Facundo decía que eso era bueno, que era salud y era la vida, que en la vida las cosas había que matarlas viviendo, que la belleza y la pornografía debían ir juntas, y que el gran problema de la gente, cuando no había guerras, era que se aburría.
Por eso decía, los vecinos se pasaban la vida en la puerta viviendo la vida de los demás, que los chismes, esto decía el tío Facundo, que los chismes eran una forma del romanticismo frustrado y que la gente consumía revistas de crimen y de pornografía porque lo necesitaban, porque le suplían la vida, porque la verdadera vida era un vendaval. Yo traje a los muchachos de la facultad para que lo escuchasen. Hasta ahí todo podría haber seguido muy bien. Papá, que siempre fue un tipo incapaz de matar una mosca, le había roto el alma a casi todos los vecinos. Y primero entraron por la variante de respetarlo y después se hicieron habitués y lo seguían a papá admirando sus cuadros. Porque papá, gracias al tío Facundo, había descubierto su vocación, una vocación que tenía dormida, como decía el tío Facundo, y sus cuadros estaban por toda la casa. Y Michelini venía a casa y se quedaba mirándolos largas horas. A veces los ojos se le nublaban, lo palmeaba en la espalda a papá y se iba en silencio. Yo había cambiado. Sentía que emitía un magnetismo personal. Las chicas de la facultad en serio me adoraban, venían a mi casa, me admiraban también. Todos vivíamos. Es eso. Todos vivíamos. No había un minuto, ni un resquicio donde tuviésemos que pensar lo que podríamos hacer. Todo estaba como aceitado de vida. Por la noche se bailaba, se jugaba al póker, se escuchaba al tío Facundo, mamá leía las últimas cosas del joven poeta, papá pintaba, leía la fija, se peleaba, discutía, brindábamos, jugábamos. Eso es. Todos vivíamos. Pero a mi hermana se le dio por hacerse el intelectual de izquierda. Y ahí empezó la toma de conciencia. Primero empezó con el sensualismo embrutecedor de la burguesía y después siguió con el diálogo entre católicos y marxistas. Papá a toda costa quería pegarle. Entonces Angelita se alió con la tía Fermina. Porque la tía Fermina era una mujer que vivía masticando odio. Desde que apareció el tío Facundo quiso venir a casa con su prédica 2 o 3 veces, pero le tenía miedo a papá, que cada vez que la veía le quería pegar. Y esta fue su gran oportunidad. Lo primero que hizo la tía Fermina, ayudada por mi hermana, fue introducirse un domingo en casa, mientras todos dormíamos, y con la espátula destrozó todos los cuadros de papá. Pobre papá, parecía el retrato de Dorian Gray. Recuerdo su semblante cuando vio todos los lienzos cortajeados, los pomos vacíos, los bastidores pisoteados. No dijo nada. No dijo nada, papá. Ni una sola palabra. Pero el lunes volvió a ser el mismo de antes. El mismo tipo que se levantaba a las 5 de la mañana puntual, el mismo tipo que tomaba mate y que se leía el diario Clarín de punta a punta y a la noche se iba a la puerta con su sillita baja, mientras adentro todos seguíamos bailando, todos seguíamos de jarana, todos estábamos jugando al póker o escuchábamos las poesías del joven poeta. Entonces papá también tomó conciencia y ahí se alió con mi hermana y sobre todo con tía Fermina. De cualquier forma, aún antes de que la tía Fermina diera el próximo paso, antes de que me convenciera a mí, porque debo reconocer que mamá fue la última en rendirse, aun cuando fue la que demostró mucha más saña a la hora de matarlo, ahogándolo con la almohada. Aún antes de que papá fuera ganado por la tía Fermina, digo, algo había comenzado a romperse, algo que le facilitó las cosas a tía Fermina. Y era el verlo a papá como un marciano, distinto, caminando entre nosotros, explicando cómo los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío, mientras los que quedábamos junto al tío Facundo vivíamos. A tía Fermina no le fue difícil conquistarme. Y ya la vida comenzó a declinar. Pero mamá era irreductible. Era la amante del joven poeta que, según el tío Facundo, veía en ella a la madre y a la mujer. El muchacho estaba enloquecido por mamá y le escribía unos poemas maravillosos. Pero mamá estaba sola y entonces la tía Fermina triunfó. La agarró a mamá y le planteó el dilema. Soy la única que queda. O matamos a Facundo o matamos al poeta. Y finalmente venció el amor. Esa noche decidimos matar al tío Facundo. Lo encontramos dormido con una sonrisa inolvidable. Papá lo estranguló y yo le di la primera puñalada entre el esternón y los grandes vasos. Mi hermana le abrió las venas con un gilet. La tía Fermina organizaba todo. Nos costó trabajo desprender a mamá, que quería seguir ahogándolo con la almohada. Después lo pusimos de costado y levantamos la medianera alrededor de él. Y eso es todo. Ahora que el tío Facundo está ahí muerto, metido en esa pared para siempre, calcinándose al sol,
no puedo dejar de mirarla con cierta melancolía, sobre todo en las noches de verano, cuando papá saca a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa que yo doy vuelta para mí, y el sillón plegadizo para mi hermana. Mi mamá dice que los perros presienten cuando está por morir el dueño, y papá dice que la plata está en el campo, y mi hermana dice, no sé, la directora, ¿para qué insiste con un método global? Y yo digo que los japoneses son todos traicioneros. Ah, el tío Facundo de Isidoro Blaisten. Rutinas familiares, discursos prefabricados, sedimentados, que se repiten, cantinelas, rutinas. A veces la muerte, como dice Enrique Sims, está en la propia casa, pero está en la propia casa por falta del peligro, porque el peligro está fuera. El intruso, el extranjero, el forastero, está fuera. El que te puede traer algo, la otredad en sí, está fuera, no está en la casa. En la casa está seguramente lo conocido, justamente lo seguro, la seguridad, la comodidad. Pero eso también te trae hastío. Ese acostumbramiento de lo cotidiano te trae hastío. O por lo menos no te fluctúa, no te trae un cambio. El cambio está afuera. Y en este caso, lo que representa el afuera es el tío Facundo, que el tío Facundo es misterioso. ¿Quién es el tío Facundo? ¿De dónde viene? ¿Por qué estaba desaparecido? Se tejen un montón de historias alrededor del tío Facundo. Su paradero, su mujer se fue a Casilda, volvió, manda un telegrama. Está unas noches con la familia y les pinta otro mundo. Les insufla un deseo, los hace reír, los hace jugar, los hace conectar con sus vocaciones dormidas, hace a la madre que vuelve a enamorarse. Los conoce, sin conocerlos los conoce, les hace los regalos que siempre admiraron. ¿Será por eso que después lo matan a tío Facundo? ¿Será por eso que matamos? Siempre. Aquellas cosas que tanto amamos. O aquello que deseamos. Cuento maravilloso. Es para pensar por qué deciden matar al tío Facundo y no seguir con la fiesta. ¿Por qué deciden cortar la música, apagar las luces y cerrar la puerta del boliche y no seguir bailando? El tío Facundo y Isidoro Blaisten. Gente, tengan un excelente día y gracias por estar del otro lado. Fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.